de la región. Está justo, vamos a grabar para que quede la información. Voy a agradecer que pongan en silencio sus micrófonos para que no haya interrupciones. Bueno, mi nombre es María Vilés, yo soy CEO de Make a Wish Perú. Y como les decía, en esta ocasión tenemos la presencia del psicólogo Enrique Ramos, él es licenciado de la Universidad de Lima, con experiencia en estos temas de contención emocional. Enrique, te presento aquí al grupo de voluntarios y voluntarias de Make a Wish Perú, pero no solamente de Perú, también tenemos presente a México, Chile, Argentina, Brasil, me parece que también, Panamá, Colombia. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo y por ayudarnos a que esos procesos en los que tienen que atravesar nuestros niños y sus familias sean de la mejor manera posible, que nosotros estemos ahí para contenerlos y para ayudar de alguna manera a pasar estos procesos. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que ya podemos iniciar. Sí, listo. En todo caso, si hubiera algún tema con mi internet, me confirman, por favor, porque he activado mis datos. Pero igual veo que por ahí puede ser que haya un temita. Para comenzar, ¿todos se escuchan bien? ¿Se escucha? Listo, buenísimo. Bien, primero que nada, buenas tardes con todos, a los que saludaron pues en el chat y a los que están ahí presentes. Qué bueno escuchar que vienen de varias partes en realidad. Quiero agradecer en primer lugar la invitación. Para mí es un gusto hacer lo que sea que tenga que ver con mi trabajo, que es, bueno, como ya me presentaron, yo soy psicólogo y soy psicoterapeuta. Y hoy quería contarles un poco, bueno, primero mi experiencia un poco con el tema de contención emocional, compartirles qué es lo que por ahí nos puede servir, qué es lo que no, y también qué es lo que solemos hacer y qué es lo que podemos hacer frente a un tema tan delicado como lo puede estar pasando un niño y sobre todo la familia. Esta charla ha sido diseñada como una forma de un procedimiento de contención emocional, no solamente para el niño y la familia, sino también para ustedes. Me contaron de que a veces estar frente a esa situación también puede ser angustiante para ustedes. Entonces la idea es que las herramientas que serán compartidas aquí les pueda servir para todos. Bien, primero me gustaría compartir un poco cuál es mi experiencia, si hablamos de psicología como tal. Yo soy psicólogo clínico y siempre he estado orientado a lo que es psicoterapia. Yo comencé con terapias grupales en casos que tenían que ver con anorexia, bulimia, y ahí en ese centro abordábamos mucho adolescentes, niños y adultos también. Y era una población que pasaba por situaciones muy difíciles. A veces temas financieros, a veces temas de salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Em, y dentro de todo, siempre hemos tenido que abordar los casos a la par con los papás. Entonces también tenemos que lidiar con el tema de con las familias. Habían varias cosas que abordar con el tema de la familia. Yo estoy entrenado en una modalidad de terapia que se llama ACT. Yo atiendo individualmente a pacientes. Yo estuve cerca de 2 años atendiendo de forma, era terapia grupal y ya el último año ha sido más que nada individual. Pero siempre he tratado, digamos, con talleres familiares y talleres para personas que quieran abordar cualquier tipo de habilidad. Y eso los comparto porque sé que a veces uno puede tener muchas dudas, sobre todo sobre estos temas de psicología. Entonces, a mí me encantaría que si tienen cualquier duda, de repente lo puedan apuntar y lo abordamos al final. Porque si tratamos de resolver las dudas durante, lo que podría pasar probablemente es que como a mí me gusta mucho el tema, voy a terminar extendiéndome un poco. Bien, para comenzar, antes de hablar del tema de la contención emocional, es decir, qué es lo que vamos a hacer para intervenir, yo quisiera contextualizar un poco el tema, ¿sí? Sobre todo, si nosotros vamos a abordar una situación de contención emocional, tenemos que ver el contexto el cual estamos lidiando, ¿sí? No todas las familias son iguales, no todas las personas son iguales. Hay personas que tienen costumbres distintas, hay personas que tienen religión, hay personas que tienen creencias diferentes y siempre cuando tratamos con un tema de emoción y hablamos de mucho dolor y hablamos de mucha angustia, es importante que tengamos esos aspectos en cuenta, porque digamos que estamos tratando con una persona que no cree en Dios y de pronto
le ofrecemos, de repente podemos rezar y tal, probablemente la persona no lo tenga mucho en cuenta. O también hay personas que son muy, digamos que no les gusta mucho sentir, o de repente están en un contexto en el que, por ejemplo, hay muchos varones que te van a decir que llorar es débil y es mejor no llorar. Y frente a incluso a la muerte de su hijo, pueden tener mucha resistencia a pasar por una experiencia así. Y de hecho estamos ante una cultura, si hablamos de manera general de cultura latinoamericana, pero en verdad en el mundo, estamos ante una cultura que muchas veces fomenta el que no debamos sufrir, que no debamos sentir o tener malos pensamientos negativos, que tenemos que ser fuertes y que tenemos que mirar las cosas de manera positivas. Eso a veces desconecta mucho de la persona de lo que podría estar pasando. Si cualquiera de ustedes tiene un familiar, una pareja, alguien muy querido, y les pasa algo, lo más probable es que ustedes sientan algo muy intenso. Imagínense ustedes que en ese momento alguien le dices, no es para tanto, o sabes que deberías enfocarte en tu trabajo. Uno se siente un poco desconectado, descuadra un poco el tema. Primero, tengamos en cuenta que las emociones son como una especie, a mí me gusta decir que son como una especie de olas. La vida va pasando y las olas van variando, porque las cosas que van sucediendo de alguna forma impactan en nosotros y ahí vienen las emociones. Si algo pasa que no me gusta, de repente no me gusta cómo me están tratando, yo me puedo enojar. Yo me enojo porque voy a pedir que alguien me trate distinto. Si había una persona muy importante en mi vida y yo la pierdo, lo más probable es que yo sienta mucha tristeza. ¿O se imaginan ustedes perder a alguien y no sentir absolutamente nada? Eso sería un poco contradictorio. Entonces, las emociones son algo que usualmente vienen de la mano con las cosas que van pasando en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, eso de arranque es súper importante tener en cuenta. Y ahora quisiera primero definir qué tal. Buenas tardes. Gracias por prender la cámara. Siempre me parece que con las cámaras prendidas hacemos la experiencia ahí un poco, conectamos más con una cámara prendida, la verdad. Bien, definiendo un poco lo que es la crisis emocional, tiene varios nombres desde un aspecto clínico, pero usualmente nos referimos a la crisis emocional cuando hay un estado de desborde o confusión emocional. Es decir, cuando estamos frente a una emoción que es muy intensa, probablemente podemos encontrar dificultades para saber cómo manejarla. A veces, eso depende ya de cada persona. A veces eso viene de la mano con impulsividad, con desregulación. Es decir, ya la persona hace un montón de cosas que de repente no está calculando qué hacer. En el centro en el que yo trabajaba, lidiando con personas que tenían problemáticas bastante, era bastante complejo los problemas que pasaban estos chicos. Incluso yo me acuerdo que la paciente más joven tenía 9 años, 11 años por ahí. Igual varios pacientes tenían como 12, 13, sí. Y a veces lo que pasaba cuando tenían un malestar muy intenso es que podrían empujar, podrían lanzar cosas, y todo eso porque no sabían qué hacer con lo mal que sentían. ¿Cuándo es que puede surgir una crisis de ese tipo? Cuando sucede algo que nos impacta, cuando recordamos algo que es muy doloroso o cuando empezamos a hablar de algún tema en particular. Ya, si alguno por acá ha perdido a alguien de repente por un tema y ha sido, digamos que ha sido un evento que les afectó bastante, recordar el tema, pero no estar listo para saber qué hacer con ese tema podría desencadenar algo de ese estilo. Entonces, la crisis emocional es algo que puede surgir, bueno, dentro de esas tres situaciones que les he puesto, pero realmente puede surgir con cualquier cosa que implique una emoción que uno no sabe qué hacer. Estando ustedes frente a personas que están pasando por situaciones difíciles, por temas de salud que son graves, incluso por algunas situaciones que son, a ver, hay familias que tienen situaciones que son muy angustiantes, situaciones muy estresantes. No es usual encontrar situaciones en las que se sienten muy estresados y no saben qué hacer. Y es normal que nosotros, al sentir algo de empatía, también nos llevemos un poco de esa carga cuando estamos frente a la familia. Bien, primero que nada, yo quisiera señalar qué es lo que no vamos a hacer frente a situaciones así, ¿sí? Estuve revisando el material que les enseño un poco a ustedes cuando tienen que abordar el tema familiar y veo que coincidimos mucho en esos temas, pero igual quisiera resaltarlo un poco. Primero, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Primero, ustedes no pueden solucionar el problema de la familia, del niño. No es distinto a lo que yo hago, por ejemplo, en terapia, yo tampoco le puedo solucionar el problema a los pacientes.
por más difícil que sean los problemas. ¿A quién no le gustaría tener el poder o la magia de hacer el problema de los demás desaparecer? Sería lo máximo. Lamentablemente no podemos, y ante eso viene esa sensación de impotencia. Por eso es importante que nosotros podamos diferenciar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Ustedes tampoco pueden controlar el proceso emocional de los demás. Hay personas que ante la noticia de que alguien falleció, primero no sienten nada, está como si nada, y luego a raíz de unos días después ahí se empiezan a desbordar un poco, ¿no? Hay gente que desborda de frente y luego a cabo de unos días ya está más tranquila. Hay personas que lo toman con un poco más de calma, de repente tienen un ritmo más de, se guardan su espacio para sentir. Hay todo tipo de reacciones. Y como vamos a ver al final, el duelo o el dolor emocional, como una emoción, como una experiencia, no tiene reglas. Todos los que estamos acá podemos sentir dolor de diferentes maneras y todas las maneras son válidas. Entonces, primero tengamos en cuenta eso, que ustedes no pueden vivir el proceso de duelo de los demás por ellos. No podemos hacer eso. Hay acciones que podemos llevar a cabo que pueden ayudar, que puede de alguna forma hacer que la persona sepa que está acompañado, pero no vamos a remover emociones de otras personas, ¿sí? Algo que es esencial no hacer es minimizar la situación, ¿ya? Podría ser que ustedes escuchen algo o se den con una situación que ustedes puedan decir, bueno, no es para tanto, o de repente solo hay que hacer esto y esto, esto, pero en realidad cuando ustedes estén frente a una persona que está, digamos, en una situación delicada, yo diría que si algo de lo que ustedes tienen con ustedes ahí, que no va muy de acuerdo, que no, digamos que choca un poco, de repente ustedes pueden enfocarlo de otra manera. De repente enfóquense más en qué es lo que ustedes van a decir que sí les puede servir y lo que no, omitirlo quizás. Yo lo digo porque me acuerdo de alguna vez en la que vi que eso fue ya en una situación grupal en la que había una paciente que hablaba mucho de que algo que le estaba dando era la religión. Y como era terapia grupal y le tocaba a todos hablar, una paciente de alguna forma no quería nada, tener nada que ver con ese tema, ¿no? Y después me contó, pero dijo, en este momento no voy a hablar de, no voy a diferenciar con la persona creencias, sino que se enfocó básicamente a ayudarla. La idea es poco, es esa. Y al igual que estaba en el archivo que les dan a ustedes, traten de no, digamos, hay momentos en los que sí podemos dar aliento, decir cosas positivas, pero es importante separar los momentos en los que tenemos que ser empáticos y los momentos en los que sí podemos decir o hacer algo que pueda ayudar. Sobre todo, yo diría que si ustedes tienen algo positivo que decir, primero abordemos cómo se siente la persona en ese momento. Si yo estoy pasando por un duelo y mi tristeza es muy intensa, y digamos el abordaje que la otra persona tiene es solamente decirme cosas positivas, yo voy a sentir que no están teniendo en cuenta lo que yo siento. Es más, incluso si, a ver, si uno de ustedes está muy triste, estoy seguro que algo que les ayudaría bastante es decir, yo no estoy seguro si tenga algo que te pueda ayudar, pero por lo pronto puedo estar acá contigo, escucharte. Eso, más que decir algo positivo, algo que le va a solucionar el problema, refleja mucho más interés por el bienestar del otro, usualmente. Obviamente cada persona es distinta. A veces, cuando una persona está muy angustiada, muy mal, y nosotros decimos cosas como que, pero ves, ya se solucionó, o ves, ya estás más tranquilo, ya está. A veces hacemos eso porque a nosotros nos angustia ver a los demás mal. Entonces, en ese sentido, tengan en cuenta que ustedes también, o sea, es verdad, el que otra persona esté mal nos puede de alguna forma querer mover a ayudar. Pero des en cuenta que a veces algo que ayuda es que si ustedes están mal, estén mal con la persona. Es decir, acompáñenla en ese proceso que no es bonito para nadie. ¿Ok? Bien, diferenciado e identificado lo que es crisis emocional. Les comparto un poco cómo dividí la charla de hoy, que es en tres partes. Aspectos a tener en cuenta antes del intervenir, durante y qué hacer después. ¿Ya? Todo esto ha sido diseñado teniendo en cuenta que la familia podría necesitar esa atención y ustedes también, porque después de todo, nadie es de hierro. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el centro y habían adolescentes que te hablaban, o sea, desbordadamente que se querían matar. Habían, digamos, personas que eran practicantes de psicología
que luego me contaban que se sentía muy mal, incluso se ponía a llorar. Eso es ser humano, ni más ni menos. El tema es que obviamente si la persona, digamos que ustedes son la persona que están guiando la ayuda, si ustedes se desbordan, obviamente ahí habría un tema, ¿no? Quizás si ustedes se desbordan emocionalmente les puede costar guiar la interacción. Entonces la idea es un poco pensar en esos casos, ver qué podemos hacer. Ok, hasta acá sí se escucha, ¿verdad? Al fin estoy viendo que el internet no me está fallando, así que todo bien. Bien, como les había comentado, algo súper importante es tener en cuenta el contexto de la persona que estamos tratando de ayudar. Posiblemente el de ustedes también, porque siempre puede ocurrir que nos toca a alguien que quizás tenga creencias distintas. En ese momento, más que enfocarnos a debatir, el tema es, ok, esta persona viene de tal lugar, ok, esa persona es así. Tengan en cuenta que no es igual a ayudar a alguien que de repente tiene toda una familia que la puede ayudar versus una persona que de repente está sola. Yo tengo un paciente que vive solo y él quiere trabajar porque quiere darle de comer a sus 5 perros. No tiene nada más por el momento. Tiene un tema de salud gravísimo y tiene 5 perros y a él lo que le mueve, lo que le hace salir de la cama a trabajar es cuidar a sus perros. Entonces tengan en cuenta eso, la red de apoyo, las personas significativas para la otra persona y cómo es la relación de la familia en general. Porque a veces incluso puede ser que, claro, los miembros de la familia están ahí, pero incluso podrían tener conflictos entre ellos y eso también es algo importante a identificar. Porque a veces, digamos que podemos recomendar algo por ahí o de repente decir algo, tengan en cuenta quizás la relación que hay entre la familia. Porque lo que ustedes dicen también podría tener cierto impacto en lo que ellos están vivenciando, ¿no? Eh, algo súper importante también es que es importante que ustedes definan el proceso o lo que ustedes van a hacer con esta familia. Entiendo que el tema de ustedes va más ligado a un tema de acompañamiento y seguimiento, contención. No harán terapia, ustedes no serán sus psicólogos, ustedes no les van a cambiar la vida. Bueno fuera saber que nosotros tenemos esa capacidad, pero entiendo que ustedes más van a acompañar y estar presentes, ¿ok? Entonces eso es importante porque ayuda a definir cuáles son los límites de su ayuda. Ustedes pueden acompañar, es cierto. Ya si la familia de acá adelante decide seguir con terapia, decide seguir ayudándose, decide seguir haciendo lo que sea, corresponde mucho a ellos, ¿ok? Entonces, siempre diferencien en su intervención cuál es el límite, qué es lo que ustedes pueden controlar, qué es lo que no. Por ejemplo, yo como terapeuta tengo mi sesión, pero yo no voy a estar llamando todos los días a mis pacientes a ver cómo están, para ver si los puedo ayudar. No, mi ayuda se limita a las sesiones que yo tengo, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Y de esa forma, si diferenciamos eso, también podemos reconocer cuáles son los recursos que tenemos a nuestro favor. Acá puse un ejemplo que de hecho es algo que se da bastante seguido, sobre todo en la cultura en la que estamos. Acá lo leo. Laura ha perdido a su hijo, quien ha luchado por años con el cáncer. Ella no es religiosa y piensa que ya nada vale la pena y considera que llorar es para personas débiles. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta acá? Tener en cuenta que no es religiosa y piensa que llorar es para débiles. ¿Se les ocurre algunas cosas que podríamos decir que no corresponden quizás? ¿Podemos diferenciar algunas cosas? Si alguien quiere levantar la mano para decir algo breve, bienvenido sea. O si pueden, si de repente, yo sé que a veces puede dar vergüenza, así que también puede escribir en el chat. Por ejemplo, ¿se imaginan Miluska? Adelante. Estás en silencio, me gusta. Dije activar tu Sí, todavía el micrófono. audio no está activado. Ay, perdón. Hola a todos, disculpen, no me di cuenta. Yo creo que tendríamos que tener en este caso en cuenta o considerar no llegar a, por ejemplo, eh, como proponerle cosas religiosas, ¿no? Como que vaya a la iglesia o que podemos acompañarla a rezar o como hablarle, no sé, de la Virgen o esas cosas. Y tampoco como decirle, no está mal llorar, hazlo, puedes hacerlo conmigo, ¿no? Sobre todo como tener en cuenta no decirle estas cosas, ya que
la persona no desea hacerlo. Listo, muchísimas gracias. Sí, es exactamente eso. En realidad a uno de ustedes incluso se les puede ocurrir, bueno, no sé qué decirle. Y no está mal eso, porque a veces hay personas que han vivido una vida entera sin querer que les ayude. Incluso algo que puede servir es, sabes que no sé cómo ayudarte, pero no te quiero dejar sola en esto. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? O de repente, bueno, no sé qué quieres que te diga, pero me parece que eso es súper difícil atravesarlo solo, quiero estar acá contigo. O sea, no está mal no saber qué hacer, porque de hecho la vida tiene todo un, hay un montón de cosas que pueden pasar, ¿no? Y no todos estamos preparados para todos. Eso no nos hace imperfectos, solo nos hace humanos. Y antes de intervenir, es importante que ustedes consideren que más que ser una persona que busca ser súper eficiente al momento de acompañar y dar el seguimiento, ustedes son humanos, al igual es que las personas que ustedes están atendiendo. Todo eso que yo digo, lo digo desde perspectivas de terapia, que tiene mucha evidencia científica. O sea, lo estoy diciendo porque de alguna forma es lo que he visto que ha funcionado, es lo que he visto que ha sido capaz de ayudar a otras personas, y pero de repente capaz que ustedes también tienen su propia forma de hacerlo, ¿no? Estoy diciendo las cosas desde un poco lo que es mi experiencia. Bien, primero que nada, hablemos de medidas a corto plazo, ¿ya? Primero que nada, el aspecto de comunicación es súper importante, porque la comunicación solamente, o sea, no es solo lo que decimos, sino que también cómo estamos conectando con la persona. De repente yo puedo estar acá con ustedes. Imagínense que yo lleve esta charla mirando mi celular y diciendo, y bueno, esto y lo otro. Y bueno, creo que pueden hacer esto. O sea, no estoy conectado con ustedes. Y mi lenguaje no verbal también refleja el nivel de interés que yo tengo por ustedes. Que ustedes estén sentados frente a una persona, la miren a los ojos y tengan la postura, no, imagínense dar la charla así. Yo digo, sí, 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 esto. O sea, no reflejo interés en mi postura. Pero si yo estoy sentado, direccionado a la persona y la miro, con mi lenguaje no verbal estoy reflejando que tengo interés por lo que me está diciendo. Y una habilidad que es súper importante al momento de interactuar con cualquier persona es la escucha activa, que no es solamente que yo esté escuchando, sino que mi actitud demuestre ese interés que les comento. Hay personas que yo he visto hace poco, sí, estábamos sentados conversando y había un adolescente que estaba sentado y mirando el celular. Y te hablaba y te hablaba y te hablaba, pero estaba en el celular así, tic, 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 tic. Eso no refleja interés. O sea, uno puede entender como que, bueno, es su actitud, pero refleja que no hay tanto interés en lo que está pasando en la conversa. Pero si ustedes demuestran su lenguaje no verbal que hay interés, la persona se siente de alguna forma cómoda como para seguir hablando. Entonces, siempre traten de tener una postura que refleja eso, incluso en virtual, ¿ya? Porque aunque yo sé que no es igual la interacción presencial y digamos, la interacción virtual, pero siempre podemos demostrar alguna forma de interés. Es más, cuando una persona les está contando algo, ustedes pueden decir, ok, muy bien, esto no lo entendí, ¿me lo puedes repetir otra vez? Ok, entiendo. Esas son pequeñas señales de que, ok, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Pero si yo estoy solamente callado, y, o sea, puede ser también, pero al momento que les toca hablar, ahí ustedes pueden dar una especie de retroalimentación, ¿no? Como, imagínate que una persona estaba hablando por 8 minutos y tal, tú puedes decir como, hacer un resumen de lo que la persona te estuvo diciendo, como que para que la persona vea que fue escuchada, ¿ok? Una herramienta súper importante. Yo diría estas tres últimas, empatía, validación y retroalimentación, son bastante importantes, ¿ya? En cualquier interacción humana. Empatía, más que demostrar que las cosas están bien o dar soluciones, es que tú conectes con lo que la persona le está pasando. Si la persona está mal, es visualizar en nuestra cabeza, ok, esta persona debe estar así, así, así. Y si ustedes van a sentir lo mismo que la persona, también es válido. Porque hay personas que de repente, hay lo que algunas personas llaman como personas frías, pero personas frías, sí, o sea, es entre comillas. En realidad son, cada uno tiene su propio proceso emocional y a veces conectando con lo que está pasando en el otro y a veces no. Y eso también es una variable que va a depender de cada persona.
y cada contexto. Validación es una herramienta que es usada bastante en la atención clínica, en varias formas de terapia. Validación es darle sentido a lo que le está pasando al otro, que no es igual a estar de acuerdo. Digamos que uno de ustedes está súper molesto, ya tiene un día súper estresante, está de mal humor, y cuando llegan al final del día, de repente le hablan de una mala manera a su hijo, a su hermano, no lo sé. Pero imagínense que uno de ellos le dice, mira, yo entiendo que de repente has tenido un día súper difícil, yo entiendo que en ese momento estabas molesto, lo cual puedo llegar a entender que fue lo que llevó a responder de esa manera. Eso es validado. Es decir, estoy dando sentido a lo que pasó. Pero luego puedes decir, pero no estoy de acuerdo con que hayas hecho eso. Es decir, validar es, ok, entiendo el significado de todo esto, pero si ustedes van a estar en acuerdo o en desacuerdo, eso es muy aparte. ¿Cómo sería la validación en alguien que de repente ha perdido a una persona? Es que ustedes tengan en cuenta todo lo que esa persona ha vivido y retroalimentar, comunicar que entiendo lo que estás pasando. Acá me parece que dejaron un mensaje. ¿Cómo podemos hacer los primeros puntos? Ok. Ahorita entro a eso, ¿ok? Pero sobre este tema de validación, imagínense que una persona ha perdido a su hijo, ¿ok? Ya es un niño de 8 años que lo vemos sufrir un montón y que de repente no esperábamos que eso fuera a pasar. Es básicamente decir, señora, la verdad es que puedo imaginar que en este momento puede ser una situación que le duela bastante. Me imagino que entiendo que ustedes no lo esperaban. Es súper doloroso perder a una persona y entiendo que le tenía mucho cariño a su hijo. Lamento mucho su pérdida. He dado sentido a todo lo que ella estaba pasando, a toda su tristeza. En las llamadas telefónicas, obviamente, ustedes se guiarían más que nada del audio. Ya el audio es una buena inferencia. Obviamente, no podemos usar nuestra postura para demostrar tanto interés, pero sí podemos de alguna forma retroalimentar. Obviamente depende de cómo está, a veces hay problemas de conexión y tal, pero por ejemplo, si una persona está hablando, ustedes pueden decir, digamos que estoy contando, ¿no? Pucha, justo he perdido a mi hijita de 3 años y la verdad es que es mucho dolor, no sabemos cómo lo vamos a afrontar. Si ustedes sienten que la persona está hablando de algo muy emotivo y es algo que les duele mucho, ustedes pueden dejar que se explaye, que hable, que se desahoguen. Y cuando termina, ustedes pueden decir, validen, que es decir, pucha, entiendo que esto ha sido muy difícil, gracias por lo que me estás contando. Entiendo que en este momento para usted puede ser incluso difícil hablar conmigo y tal. O sea, es con las palabras que ustedes demuestren, uno, que están escuchando, es decir, ok, entendido, vale. O sea, dar afirmativas de que estamos escuchando, pero de alguna forma, digamos que en tu cabeza tienes estructurado qué es lo que vas a hacer para contener a la persona. Trata de estar interesado en lo que la persona está diciendo y abordar eso para luego ver si cómo vas a abordar, por así decirlo. O sea, aborda lo que tú ves que la persona está mencionando como algo muy, muy, muy difícil, por así decirlo. Cualquier cosa, si no quedó claro, lo podemos abordar ahí después en las preguntas. Pero bueno, retroalimentar es básicamente eso, dar señales que estamos entendiendo, preguntar, repasar. Este punto no me quedó claro, puedes volver a repetir. Y yo les recomendaría no tener miedo de quedar mal. Es decir, si algún punto de lo que la otra persona no dijo no quedó claro, pregunten. Porque que ustedes pregunten que esta parte no me quedó claro, demuestra más interés que si ustedes no hubieran entendido y simplemente lo hubieran dejado pasar. Así que pregunten, hagan resúmenes o de repente digan su opinión también. ¿Ok? Esos aspectos a tener en consideración antes de. Ahora, abordaje del tema para ustedes. Ya, si alguno de ustedes se encuentra de repente en una situación en la que o les da mucho miedo o les da mucha pena abordar una situación, es importante que ustedes lo noten. ¿Cómo hacemos eso? Observen cómo ustedes están físicamente. Traten de notar si aparece alguna emoción, algún pensamiento, porque a veces el que nosotros tengamos miedo de sentir algo, en realidad termina siendo más difícil. Porque encima que yo tengo la pena, yo le tengo miedo a la pena. Entonces estoy ampliando o intensificando lo que me está pasando emocionalmente.
Si ustedes tienen tiempo y notan que quizás hay algo que les carga mucho, incluso pueden agarrar una hoja de papel y escribir lo que está pasando con ustedes, sin juzgar, porque lo que ustedes están vivenciando, lo que ustedes están pasando, es tan válido como cualquier otra persona que estaba pasando por algo similar, ¿ya? Pero eso obviamente ustedes no van a hacer durante la sesión de contención, lo haría antes o después. Preferible si cuando ustedes notan que ya hay algo que de repente no anda muy bien, ahí lo hacen, pero antes o después de la sesión. Ok, ¿cómo es que vamos a abordar un tema de contención para personas que están pasando por temas emocionales, una angustia emocional muy intensa? Las medidas que están por compartirse son para ustedes y son para las familias. Disculpe un ratito, me duele la garganta de pronto, pero nada muy bien. Primero que nada, es muy difícil abordar cualquier emoción que no aceptemos o que no validemos. Ya, si alguno de ustedes tiene esa creencia de que llorar es para débiles, o sentirse celos es de tóxicos, o de repente la ira es para los que son igual débiles, ¿no? Si ustedes no están de alguna forma de acuerdo con eso, van a notar que usualmente peleamos mucho con lo que nos está pasando. Ese esfuerzo quita un montón de concentración, ¿ya? Entonces, si de repente alguno de ustedes nota que hay de repente como una lucha interna, podría ser que haya algo que les esté pasando que les cueste aceptar. Aceptar, si bien a veces puede ser un proceso largo, puede empezar por notar lo que les está pasando. Si aunque sea podemos notar que algo está pasando, eso nos puede dar opciones de cómo manejarlo. ¿Ya? Entonces yo diría que ese es el primer paso. Ahora, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Podemos conectar con esa emoción o podemos tomar algunas medidas que es para tolerar el malestar. Pero algo que quisiera dejar muy, muy en claro. Estas medidas están con el fin de reorientar nuestro comportamiento, jamás eliminar el dolor emocional. Todos los que estamos acá en esta presentación, en algún momento de nuestra vida, sea porque vamos a perder a alguien, un trabajo, o vamos a de repente decepcionarnos, vamos a experimentar algo de angustia emocional. Es parte de la vida. Entonces, siempre podemos buscar herramientas, pero quiero que queden claro, ninguna de las medidas que se van a compartir es para borrar algo que sentimos, ¿ok? Bien, por el primer lado, quería comenzar con algunas medidas que son más conectar con la emoción. De hecho, desde la terapia que yo hago, que es ACT, esa suele ser como suele ser la estrategia principal, por así decirlo. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de mindfulness, pero es una postura que usamos o es una actitud que usamos para conectar con la situación presente que nos está pasando. Si yo me siento horrible, me permito sentirme horrible. Si yo me siento angustiado, yo me permito sentirme angustiado. Si yo tengo 1 millón de pensamientos, yo dejo que vengan esos pensamientos a mí. Es como adopto una postura como si fuera tipo meditación o cualquier postura que sea cómoda y simplemente noto lo que está pasando conmigo. Mindfulness usualmente, digamos, la forma estándar de hacer es sentado con las plantas de los pies en el piso, los brazos cómodos, cierra los ojos, respiras de manera lenta y, o sea, con los ojos cerrados y con esa respiración, vas notando lo que va pasando contigo físicamente y emocionalmente. ¿Para qué es mindfulness? ¿Es para sentirse mejor? No. Lo que pasa es que a veces hacemos tantas cosas para no sentir algo en particular, que mindfulness permite detener todo eso y simplemente aceptar lo que estamos sintiendo. Otras formas que son un poco más casuales de simplemente conectar con lo que sentimos es escuchar música. Es decir, si yo estoy triste porque, no sé, como que me despidieron, yo escucho música triste e incluso como que es como que simplemente me permito hacer catarsis en unas situaciones. Escribir es una forma de procesar lo que me está pasando y a veces podemos hablar lo que sentimos, sea con amigos o con familiares. Si alguno tiene cualquier duda sobre esto, lo podemos abordar también al final de la exposición. Ok, estas son las medidas de tolerancia al malestar que usualmente se ven en el tratamiento de DBT, ya que es una forma de terapia que es bastante efectiva y de hecho es un tratamiento diseñado para personas que tienen emociones muy intensas, es decir, personas que tienen problemas para regular sus emociones.
Estas medidas, por si acaso, son para disminuir la intensidad de la emoción, pero no borrarlas, ¿ok? Y es probable que donde haya una emoción intensa, es probable que haya un problema o haya algo importante sucediendo. Por eso es que no podemos borrar lo que sentimos. Imagínense ustedes que ustedes nunca más sientan el tristeza al haber perdido a alguien, sea porque terminó una relación, sea porque haya fallecido, sea porque se han peleado con su amigo. Imagínense nunca más sentir tristeza sobre ese tema. Alguno puede ahí podría pensar que maravilla, pero ¿cómo diferenciaríamos una relación que es valiosa, importante, y una que no? Las emociones es como si fueran una especie de brújula en nuestra vida, y no hay que verlas como fuegos que hay que apagar, pero sí podemos ver de repente qué podemos hacer para disminuir su intensidad, para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a solucionar lo que nos está pasando. Ok, iré por puntos. Primero, las habilidades TIP. De hecho, el tratamiento como ha sido diseñado en inglés, algunas de esas palabras están en inglés. Pero habilidades TIP es temperatura, intensidad de ejercicio y hay una forma de relajación. ¿Ya? Esas son las tres palabritas. ¿Por qué temperatura? Si ustedes están de repente muy nerviosos, si ustedes están de repente con ira muy intenso, miedo muy intenso, ustedes pueden hacer algo que cambie la temperatura del cuerpo. O de repente, ¿cómo decir? Ustedes pueden agarrar un bowl de agua helada, poner su rostro y el cambio de temperatura en su cuerpo va a disminuir la intensidad de lo que está pasando con ustedes, ¿ya? Puede ser incluso una ducha fría. Es como una forma de calmar el cuerpo. Si su mente no se puede calmar, ustedes pueden calmar su cuerpo, ¿ok? Lo de intensidad es hacer ejercicio intenso o moverse de manera intensa. Eso puede ser caminando de manera rápida, corriendo o haciendo ejercicio. Eso puede ser entre 3 minutos o puede ser hasta 20 o puede ser toda una hora haciendo ejercicio. Pero la idea es que luego de esto el cuerpo se relaje. ¿Está bien? Por decir, si ustedes, digamos que es el primer día de la semana, ustedes están súper tensos. En la mañana, tempranito, ustedes pueden hacer ejercicio y van a ver cómo por las siguientes horas el cuerpo está un poco más relajado. El P es por dos cosas. Es por respiración pausada y por relajación muscular. Respiración pausada, a veces pasa que estamos como que, no sé, estamos en el metropolitano, estamos en el bus, estamos en el trabajo, vamos de un lado a otro, la respiración está más rápida. Eso promueve cosas como estar más tenso, estar más ansioso. Pero cuando ustedes paran y la respiración la detienen un poco, eso va calmando el cuerpo. Entonces es como inhalar, retener por unos segundos y exhalar. Al ustedes bajar la velocidad de su respiración, su cuerpo va bajando también la velocidad, por así decirlo. Ahora, esto, si ustedes buscan en internet, hay diferentes segundos. Ay, Hay gente que hace tres déjalo y... ahí, ay, yo te lo pongo celular. oh, el audio ahí se prendió de casualidad. Bien, entonces, si ustedes buscan en internet, hay incluso algunos segundos que son diferentes, que es 3, 5, 7, hay unos que son 1, 5 y algo más. La idea es respirar más lento y eso funciona diferente para cada persona. Lo de relajación muscular es que ustedes elijan una parte del cuerpo. La tensión a propósito, como hacer puño y soltar. O de repente elegir su espalda, hacer así y soltar. Puede ser la duración que ustedes quieran. Incluso hay situaciones en las que pueden ser hasta 45 minutos y tal. Pero eso sí, como hay un tema de cambio de temperatura, un cambio de ritmo cardíaco, si cualquiera de ustedes tiene una condición del corazón o de repente está tomando pastillas, es importante consultar con un médico, porque hay personas que de repente no tenían autorizado correr por la razón que sea. Sí, es importante tener esto en cuenta, ¿ya? También podemos distraernos, ¿ya? Eso puede ser de repente haciendo actividades distintas. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora es contribuir a algo, que es ayudar a ustedes. Yo estoy de alguna forma distraído porque estoy haciendo algo en beneficio de. Yo también puedo hacer cosas de manera activa. Yo puedo ponerme a cocinar, yo puedo de repente ponerme una serie, o de repente, si incluso viene un pensamiento que es muy difícil de manejarlo, puedes decir un momento, después lo manejo, y como que te enfocas en hacer otra cosa. Esa es un poco la idea de distracción.
El uso de los cinco sentidos es que ustedes encuentren cualquier forma, a cualquiera de esos cinco sentidos que les hagan sentir algo agradable. Sea que hay una comida rica y ustedes se sientan a comer algo rico, sea que hay una música que les gusta, ustedes ponen esa música, o a ustedes les gusta ver el mar. Hay personas que les encanta ver el mar. Es una forma de usar el sentido de la visión para sentir algo más agradable. De repente ustedes pueden también, hay gente que le gusta acariciar a su gato, acariciar a su mascota. El agarrar a la mascotita y ver que la mascotita de repente está ahí toda juguetona también ayuda. Y finalmente, mejorando el momento, es, si bien no podemos hacer algo para cambiar la situación, podemos quizás verla de manera distinta. Es decir, yo puedo agarrar y si algo muy difícil me pasó a mí, yo puedo ver lo positivo de esto. Hay personas que rezan, por ejemplo. Tú puedes de repente decirte palabras que te animan. Son cosas más internas tuyas que te ayudan a, de alguna forma, animarte a hacer cosas diferentes, ¿ya? Esto de acá, ustedes pueden recomendar a las familias. De repente, si ustedes ven que la persona está muy activa, de repente está sintiéndose muy mal, o puede ser para ustedes también. Si ustedes sienten que hay algo que no lo pueden manejar muy bien, obviamente, si ustedes están guiando una llamada o alguna situación, yo diría que primariamente algo que les va a ayudar es estar enfocado en la otra persona. Me pasó a mí una vez que justo yo estaba atendiendo, era terapia preocupada y yo era la persona que estaba a cargo del grupo, y justo tuve la noticia de que un familiar falleció. Yo agarré 5 minutos para estar solo y luego volví. Y lo que a mí me ayudaba era estar viendo a la persona, estar, digamos, concentrado en eso. Obviamente, habían cositas que me eran muy difíciles, pero priorizar atender a la persona de alguna forma les va a ayudar. Y si ya llega un momento en el que ustedes pueden tomar una pausa para abordar o de repente hacer cualquiera de esas estrategias, les puede ayudar también. ¿Ya? Esto es para ustedes y para la familia. Obviamente no es algo que soluciona la vida, pero sí puede ayudar a manejar las emociones. Ok, cosas que ustedes pueden decir. Como habíamos dicho, siempre traten de estar muy interesados en lo que la persona está diciendo, validen lo que la persona está pasando. Si ustedes ven que una persona que está llorando, incluso sollozando, ya no puede más, o incluso una persona que está llorando mucho, ustedes pueden decirle, señor, señora, quisiera tomar un momento para quizás tomar un vaso de agua, respirar un poco y luego lo retomamos. Ofrezcan esa pausa, porque a veces las personas están hablando, 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 y en el malestar les puede costar muchísimo seguir. Que ustedes le ofrezcan esa breve pausa ayuda a que la persona pueda reorientarse. ¿Ok? Y reconozcan también las dificultades de la situación, porque probablemente ustedes van a llegar con situaciones que son difíciles y que ustedes estén reconociendo eso junto a la persona hace que la persona se pueda sentir acompañada. Yo diría incluso que si ustedes pueden expresar lo que sienten con empatía, buenísimo. Si hay algún tema que ustedes sienten que no conectan del todo, interésense por la persona. Hagan preguntas, de repente, si la persona quiere contar algo más, dispongan de tiempo para escucharla. Y siempre tratan de separar el momento difícil de hablar de los aspectos positivos, ¿sí? Podría ser que, por ejemplo, no sé, imaginen que la persona está contándoles que acaba de perder a su hijo. Si ustedes dicen de arranque, señora, no se preocupe, usted tenía otro hijo y si se ve que su hijo está muy bien cuidado. Es como, no te importó para nada lo que la persona estaba pasando. Primero aborden eso, denle el tiempo de abordar eso, de conversar sobre eso, y luego podemos hablar de lo que es más positivo, porque eso también puede animar a la persona. Es un poco, ya sería también criterio de ustedes. Y posiblemente mientras ustedes vayan haciendo más y más segmento y acompañamiento, ustedes van a ir adquiriendo la habilidad de diferenciar cuándo y dónde, y por qué y cómo. Ahora, eso es para todos. Ya, siempre cuídense. Todos tenemos que cuidarnos, si no, las cosas no salen de nuestras manos. Disfruten de su tiempo libre, vean cómo es la mejor forma que tienen ustedes para manejar el estrés. Traten de observar cómo se están cuidando. Hay personas que a veces por motivo de tener muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer, como que no se bañan porque consideran que no les da tiempo. Tómense esa pausa. Es decir, si hay cosas que en su rutina les gusta, les agrada, personas con las que les gusta estar, háganlo. A veces llenarnos de cosas
curiosamente no nos permite ser tan efectivos. Así que tomar pausas, de hecho, les ayuda a hacer mejor las cosas. Igual todo eso que estoy contando, diciéndoles, es tener en cuenta que ustedes probablemente tendrán que dar esa contención y a veces les puede afectar, pero no es un proceso de terapia. Si hay un tema que es muy difícil para ustedes manejarlo en el tiempo y sienten que no lo están pudiendo manejar bien, consideren atenderse como psicólogo. En todo caso, bueno, a mí me aclararon que ustedes no pueden de alguna forma derivar con un psicólogo en particular, pero sí pueden recomendar que atención psicológica. Es algo que yo entendí, cualquier cosa me corrige si estoy equivocado, pero si ustedes pueden recomendar y ve que en la familia de repente no tienen las herramientas, lo pueden recomendar. Y algo que quisiera dejar muy en claro, estas son medidas de contención inmediata. No les va a solucionar la vida de la familia, ¿ya? Entonces, si de repente ustedes sienten que hay un tema más complejo, de repente la persona no sabe qué hacer o hay mucho dolor, sí deriven la atención, ¿ok? Y quiero hablar de algo que está muy presente en esas situaciones, que es el tema del duelo. Ustedes pueden, si de repente algunos de ustedes ponen en Google, sale como que la fase de duelo, ¿no? Negación y todo eso, pero realmente, claro, podemos decir, hay personas que están en una fase y tú puedes identificar características. Pero realmente como experiencia, el duelo no tiene reglas. Como conté al inicio, de repente una persona puede actuar súper feliz a un comienzo y luego sentir todo el peso de lo que está pasando. Hay personas que le toman años lidiar con la pérdida de alguien. Hay personas que por todo un año estuvieron trabajando súper bien y de pronto recordaron algo y se les viene el mundo abajo. Yo tengo un paciente, el chico que pasó por el tema de los perros, que tienen los perros. El chico había perdido a su mamá a los 16 y lo que él hizo fue trabajar, trabajar, trabajar. No fue sino hasta los 30 y algo que perdió a su perro y que el peso de esa pérdida vino, o sea, recién ahí. Entonces, dése en cuenta que a veces las personas podemos tener distintas formas de procesar esto. Pero algo que sí dice la investigación es que si evitamos lo que sentimos, prolongamos el dolor. A veces hay una emoción que está ahí que toca la puerta, y por un tema de que tenemos miedo de manejarla, como que no queremos liarlo. Y a veces las personas hacen un montón de cosas para no tener que lidiar con eso. O se distraen todo el tiempo, o hay personas que toman o de repente hacen otras cosas. Entonces, sí hay que tener en cuenta que a veces para lidiar con lo que sentimos tenemos que aceptarlo. Pero lo que sí puede ayudar en el duelo es ofrecer soporte, demostrar interés por lo que le está pasando. El otro. No es con el afán de acelerar el proceso o sacar a la persona de eso, sino que le damos espacio a lo que le está pasando. Y me quisiera hablar un rato acerca del dolor, de la angustia emocional, que es cuando ejecutamos comportamientos que son para evitar a toda costa sentir algo, usualmente ese dolor se prolonga, se perdura. El dolor o la angustia como experiencia tiene sentido y usualmente le tenemos que dar un espacio para manejarlo. Y es algo que yo les decía, y eso va para cualquier emoción que puede ser muy intensa. Usualmente donde hay una preocupación grande o donde hay emociones muy intensas, hay algo que nos importa. Así que el primer paso podría ser notar que nos sentimos así, ayudar a que los demás noten que están así y ver de dónde partimos. ¿Ok? Espacio para preguntas, porque acá sería ya el final y quería saber si por ahí hay alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? Estamos a tiempo, quedan unos minutitos. No hay preguntas entonces. ¿Alguien quiere que hable de algún tema en particular? ¿Quedó todo claro o hubo algún tema que le generó En todo caso, confusión? creo que nos podrías acompañar o reforzar un poco lo de las herramientas para afrontar estos procesos. Quedarnos callados Sí, cuando claro. tenemos que hablar. ¿Qué podríamos ir diciendo? Reforzar esa parte. Ya, a ver, voy a retroceder. Ustedes me dicen si es el de acá. A ver, a ver, a ver. ¿Estos de acá? ¿Esos dos? Sí. Buenísimo. Ujú. Excelente. Me ha dado gusto que les haya quedado claro. Bien, estos de acá son, a ver, más que ustedes intentar como que eh, son básicamente cosas, comportamientos que hacemos para disminuir la intensidad de la emoción que sentimos.
No borrar lo que sentimos, disminuir la intensidad. Porque imagínense ustedes que yo estoy trabajando y yo senté un miedo o una ira tan grande que estoy temblando y no puedo trabajar. Es como que no puedo concentrarme. Entonces lo que yo voy a hacer es salir un rato. Digamos que estoy trabajando virtual. Me doy una ducha de 3 minutos y de alguna forma la ducha con agua fría, por ejemplo, lo que va a hacer es calmar un poco más, como que va a bajar la tensión. Luego yo vuelvo a trabajar. Puede que yo tenga miedo, puede que yo tenga como ira, pero ya es menos intenso. Y ya, ahora que ha bajado, me es más fácil concentrarme. Y lo que voy a hacer es decir, si vuelve esa sensación, yo puedo decir que a cada momento, quizás yo puedo retomar esa situación en otro momento. Entonces, eso es básicamente, por ejemplo, tip, va más por ahí. También puede ser sentarse en un espacio y simplemente respirar de una forma lenta. Puede ser haciendo, como les dije, ¿no? Ejercicio intenso, que puede ser desde 3 minutos a 20, puede ser corriendo, puede ser saltando. Ustedes eligen yo diría que cualquier cosa que les genere una sensación agradable, lo pueden hacer con el afán de disminuir la intensidad de lo que sienten. Eso les puede servir. Por ejemplo, en el uso de los 5 sentidos, a ver, en el gusto, si yo agarro, por ejemplo, a mí me encanta KFC. Si yo voy a un KFC, estoy teniendo un día terrible y me siento a comer mi KFC, el día está terrible, pero aunque sea estoy comiendo KFC. Entonces es como agradable. Y si yo llego de un día súper cansado del trabajo, estoy como, qué día pesado. Veo a mi perrito que quiere jugar, voy y lo acaricio un rato, eso ayuda. Si yo, no sé, mi novia me terminó, qué sé yo, y yo agarro y, pucha, el día está malísimo, pero agarro y pongo música de Grupo 5. Capaz que, claro, ella me dejó y todavía duele, pero aunque sea estoy escuchando Grupo 5. O sea, a lo que voy son acciones que me pueden generar una emoción agradable. Obviamente, esta emoción, o lo que me está pasando, todavía va a persistir en algún momento, pero yo hago eso con el afán de reorientar lo que yo voy a hacer. Es decir, imagínense ustedes que yo tuve la noticia de que mi papá falleció y yo tengo que trabajar, ¿ya? Yo me levanto, voy a trabajar, estoy súper triste, siento que me va a distraer, agarro y pongo rock. Me pongo a escuchar rock porque a mí me encanta el rock. Escucho y como que me enfoco en la letra de las canciones, me enfoco en escuchar, me enfoco en recordar cosas con esa canción y luego voy a trabajar. Obviamente la tristeza de alguna forma está, pero ya mi capacidad de concentración puede cambiar un poquito. ¿Esto quedó claro? ¿Hay alguna duda específica sobre alguno de estos? Muchas Sí. gracias. Ya. Listo. No hay preguntas entonces. En todo caso, quería decirles muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar. La verdad, a mí me encanta exponer lo que sea que tenga que ver con esos temas y si la información les sirvió, mejor aún. Si tienen cualquier duda, está mi correo. Siempre pueden escribir y cuídense mucho, que yo sé que atender personas que están bajo esas condiciones o lidiando con situaciones así no es fácil, pero yo creo que algo que ustedes pueden hacer también es darse crédito de, es un voluntariado y ustedes están frente a todo esto, así que sabe rescatar. Listo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu sabiduría para contarnos. Creo que has tocado bastantes temas que nos han definitivamente hecho ruido porque creo que todos hemos pasado por eso. Te agradezco muchísimo, nuevamente agradezco a todos los que están presentes. He visto varias caritas conocidas. Les mando un beso a todos y a todos y nos vemos prontito. Muchas gracias a ti, María Gracia. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por asistir. ¿Sí? Chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Listo, éxitos en todo. Suerte, hasta luego.